tenido en estos años. El periodismo siempre fue discutible, esta gente tenía de lo bueno y de lo malo del periodismo, como todos, pero se envenenaron en los últimos años y empezaron a pelear por sus intereses, porque una cosa es la ideología. El diario La Nación es un diario de derecha toda la vida, de Mitre para acá. Los tipos fueron al campo, a los campos, tiraron cañonazo, dijeron 1,5 millones de hectáreas para Martínez de Oz, 1,5 millones de hectáreas para otro de 2, 3, 4 apellidos. Entonces construyeron el mundo que después ellos dicen, ¿vio usted la pobreza que hay? Claro, si uno se quedaba con 2 millones de hectáreas, el otro no tenía 1 metro cuadrado para caerse muerto, estaban construyendo un mundo muy injusto, donde muchos, las grandes mayorías, iban a ser pobres. Pero bueno, por lo menos era la ideología de los Mitres, que blindaron esa parte de la historia, dijeron quiénes eran buenos, quiénes eran malos. Dorrego pero ni verlo, el que lo mató, el nombre del mismo neoliberalismo de ahora, en 1828, Gardel para la historia, un monumento que es una maravilla. Ustedes se paran del lado del Teatro Colón y miran, dice, pero este salvó al mundo, no salvó a la Argentina. Así construyeron la historia, así nos dijeron que habían sido los asuntos, y construyeron las leyes, porque después que uno se manda semejante robo, como era el de todos los campos, millones de hectáreas, tiene que poner el alambrado, pero el alambrado la gente lo puede superar, y entonces tiene que poner leyes, y las leyes las hicieron ellos. Por eso es tan difícil para el progresismo luchar contra las leyes neoliberales. Uno dice, pero ¿y por qué no los multan a los que no te dan la luz, a los que no invirtieron nada? Los multan y se mueren de la risa, no la pagan. Es decir, no la aceptan, la discuten, pierden y no la pagan lo mismo. Es muy difícil, porque las leyes están hechas por ellos, están hechos por lo que mandan. Y entonces, desde abajo, desde la política, se puede intentar legislar. ¿Saben lo difícil que es contra todo el entramado de ese establishment, ahora manejado como nunca por esta basofia de periodismo que hemos tenido que sobrellevar en la Argentina? Porque esto no es un error, esto es una infamia. Eran 65 millones de dólares que supuestamente tenía el señor Máximo Kirchner en Belice. ¿Saben que no existían las cuentas? Pero peor todavía, no existía el banco. Es decir, eran 65 millones de cuentas que no existían en un banco que tampoco existía. Esto mintieron. Esto fueron capaces de decir. Ahora muy bien, usted puede decir, jubilaron a mi madre, que nunca pensamos que se iba a jubilar. Jubilaron a mi viejo, que nunca había podido trabajar en blanco. Me dan asignación universal por hijo, pero la verdad son unos chorros. Te viven choreando. Entonces, el tipo le da como un baño de dignidad. Y como le cree a esto, se va envenenando poco a poco y escucha la repetición de todo este tema y les cree. Quitemos esta mentira, a ver cuál es la próxima. Bueno, esta es una mentira vieja, que está en mi libro Mentime que me gusta. La presidenta, es la única mentira. El Mentime que me gusta eran 50 capítulos de mentiras del año 2014, elegidas entre 195 mentiras de la tapa y los títulos de los diarios. Imaginen ustedes, hubo que seleccionarlas para no repetir, porque a veces mienten sobre lo mismo. 196 mentiras, 50 capítulos de Mentime que me gusta. Yo lo estaba terminando en febrero del año pasado el libro, lo publicamos en mayo, y en enero me pedían que lo entregara. Y yo les decía, déjenme unos días más, porque apareció una nueva mentira en el diario y no quería perderla. Y al final me dijeron, si vas a seguir esperando la nueva mentira, no vas a entregar nunca más el libro. Allá está, Mentime que me gusta. Gracias, niño, por levantar el libro. Gracias, mi amigo. Bueno, pero llegó el 2015 y tenían estas nuevas mentiras. Entonces yo digo, ¿para qué voy a contar las que están en el libro, que ya están bastante conocidas? Pero dejé en el libro esta, ustedes ven la foto nada más y el comentario. En el 2008, una mentira que les duró 5 años y que a mí también me ganó, porque como muchos, por eso sabe uno lo que es el veneno. En el año 2008 estaba Escanca, ¿se acuerdan de Escanca? Después 25 peritos de la Corte Suprema, 25, dijeron que no había habido delito del Estado, que era un delito entre privados.
Y estaba el tema de los 500 millones que después aparecieron hasta el último peso. Y estaba el tema de la ONCA. Y así sucesivamente. Entonces uno iba encontrándose con una situación en la que había que hacer un acto de fe demasiado fuerte. Y en ese tiempo publican esta nota. Y yo me acuerdo de haber hecho críticas respecto a esto. Porque, ¿cómo van a mentir que la presidenta fue a una reunión de la FAO para hablar del hambre en el mundo y se va a Bulgaria a comprarse joyas de $100.000 y sábanas suaves, y serán suaves de $1.000? Alguien tiene una sabanita de la cama, el colchón y las sábanas, y los cuadros que tenemos ahí nos llegan a costar $1.000, y ella se compraba sábanas de $1.000. Esto publicó durante 5 años por una nota que ellos hicieron escribir, ahora se sabe, en el diario Corriere della Sera, porque ellos tienen representantes en cada uno de los países. Cuando ustedes leen en la Argentina de O Globo, lo que leen es Clarín Nación en Brasil. Y cuando ven la CNN, la CNN, cuando ustedes leen eso, escuchan eso, lo que están haciendo es leer lo que estos corresponsales de oficio de Clarín y de La Nación le cuentan al mundo. El tiempo que va a transcurrir para que la Argentina se recupere del daño que ellos hicieron para encontrar ese consenso internacional. Y entonces el Corriere della Sera escribió que se había ido a Bulgaria, que se había comprado esas joyas, que se había comprado ese tipo de sábanas. Y era mentira. Era una pavorosa mentira más. Pero la mentira ellos la hacen durar. Como la presidenta hizo un juicio que no podía hacerlo acá, porque acá se diga lo que se diga, no hay delito de injurias contra los funcionarios. Mañeto me va a ganar ahora a junio o julio otro juicio más por injurias. No, ya ganó el otro juicio, que también es una vergüenza. Él no pierde ningún juicio. Y ahora me hizo un juicio por injuria. Entre nosotros. Está bien. Pero ¿saben lo que está mal? Lo que está mal es que el límite de la libertad de expresión, en nombre de la cual se le dice cualquier cosa a una persona de la política, a un funcionario o a la presidenta de la República, no hay límites. Le han dicho a esta mujer de todo, pero con Mañeto no te metas, porque ahí entonces sí, la libertad de expresión no juega. Y esto es lo que van a pasar dentro de un tiempo. Van a mirar el diario y decir, mirá, esto es lo que contaba en la colonial Víctor Hugo. Así van a ser las cosas. Bueno, estos fueron capaces de mentir. Ahora, usted es una persona, para que vean, porque lo que quiero que reflexionemos es cómo adulteran la democracia. Esto llega a millones de personas, salvo algún programa de televisión como 678, salvo algunos programas de Radio Nacional y algún otro programa de radio privada, llegábamos a muy poca gente. Entonces ellos le mienten. Esto va, La Nación, Clarín, los zócalos de TN, los 300 canales que se robó con el fútbol que ahora recupera, que al me acordar de dejarles alguna idea sobre lo que va a ocurrir desde este fin de semana en la República Argentina. Entonces adulteran la democracia, adulteran es a partir de hoy, ya empieza hoy el campeonato. Ahora hablamos de eso. Bueno, entonces es natural que haya quienes se quiebran, porque hay que tener un acto de fe muy grande para creer que si el hijo tiene 65 millones en cuentas en el exterior, si ella va a Bulgaria el día que va a hablar para los niños con hambre en el mundo, si tenemos gente que se comporta de esa manera. Bueno, de la presidenta se acuerdan ustedes de Seychelles, ¿no? Seychelles, paró un avión, iba al avión, dijo, ahora que me acuerdo en este banco tengo plata. Y paró el avión y bajó en Seychelles y se fue al banco. Si ustedes buscan en YouTube, hay un programa de Canal 13 como de 25 minutos que contaban de Seychelles. Gordo ladrón. Por supuesto, era mentira, pero la idea que le dejan a la gente es que baja en Seychelles, para el avión que pagamos todos, como dicen ellos normalmente, baja, dice al piloto, espera un momentito que voy al banco y vengo. Y se va hasta el banco y dice, mire gerente, quiero ver dónde tienen lo mío. Y le abren una bóveda
y le muestran, aquí están sus lingotes de oro, aquí están los 1.200 millones de dólares que usted mandó. Bueno, muy bien. Como quien visita a un hijo que tiene a pupilo en el colegio, vieron esas madres que van a ver cómo está todo, en qué camita duerme, etcétera. Bueno, ella fue a ver en qué ámbito tenían la plata, en Seychelles. Entonces, al tipo le suman Seychelles, le suman esta compra. Le allanaron la casa a la presidenta buscándole bóvedas, ¿se acuerdan? Bueno, porque además en los delitos, en la corrupción, juegan. Tiene 1.200 millones en Seychelles de dólares, pero después se hace negocitos de Otesur por 8 millones de pesos. Es decir, no cierra que las cosas pueden ser de esa manera, pero sí cierra en el que se va acostumbrando a que le digan todas estas mentiras. Y un día se encuentran con que dicen, no, esto ya tiene que ser cierto, cambiemos la placa. Acá tenemos... Cristina dijo que había que temerle, fuerte reacción opositora. Esta es menor, la comento rápidamente. ¿Se acuerdan un día que estaba hablando de un juez que había hecho una matufia con el riachuelo y los funcionarios entonces le temían y ella le dijo a los funcionarios, le tienen que tener miedo a mí que soy el quien los designa? Y ellos dijeron, a ella hay que tenerle miedo. Entonces, se compra cualquier cosa, tiene cuentas en Seychelles y además hay que tenerle miedo. ¿Dónde corno le vas a poner un voto? Aunque vos digas, se jubiló mi madre, se jubiló mi padre, yo tengo trabajo, me compré un autito, la pucha. Hay que tener un carácter moral muy en baja para después igual, porque a uno le convino ponerle el voto a quienes se comportan de esta manera. Cambiamos la placa. Bueno, esta era un jueguito. Están desordenadas porque charlando no tuvimos tiempo de prepararla, pero este es un ensayo de lo que va a ser un espectáculo, que se va a llamar el gran espectáculo de la mentira. Como ustedes son conejillos de Indias ahora, les debo un espectáculo, así que tengo que venir y hacer el espectáculo cuando quede redondito. Porque va a tener videos. El gran espectáculo de la mentira pavorosa, de la mentira que adultera nada menos que la democracia, porque el problema es que ellos mienten y no hay un contestatario que tenga el mismo volumen para decir que eso no es verdad. Y ellos no reconocen nunca la mentira, jamás. Entonces, uno todavía se encuentra con gente que cree que, a ver si la próxima, bueno, la anterior es que, ¿se acuerdan que no se estaban los billetes de Evita? No había nada que le viniera bien. Entonces la campaña era para que los comerciantes no aceptaran el billete de Evita. La siguiente es la historia que armaron de Echegaray. ¿Se acuerdan aquello de Río? Cuando lo esperaban en Ezeiza para que la gente lo fuera a matar. Transmitían en directo. Viene por Florianópolis y decían, falta 2 horas para que llegue. Para que la gente fuera a lincharlo con una de las pavorosas mentiras que a mí me tocó ser testigo. Y que por eso no lo conozco Echegaray, pero me resultaba un testimonio muy directo porque yo estaba donde estaba Echegaray ese fin de año de Río de Janeiro. Seguimos con bueno, esto es un título, se vive bien en las villas y la gente la elige. Esta era contra mí. Esta era la campaña para que la gente, perdónenme el término, me puteara de lo lindo. Porque decían, ¿cómo puede ser que diga que en las villas se vive bien y la gente la elige? Ellos cambian todo, así como lo habían puesto, que la presidenta había dicho, ténganme miedo, yo dije que una persona que tiene una coyuntura económica parecida a la de la gente que vive en la villa, yo preferiría vivir en la villa, donde por otra parte yo he visto casas, porque he trabajado mucho dentro de la Villa 21, pusimos una escuela de música con el padre Pepe, en la de Parque de los Patricios, años caminando por allí, y yo muchas veces vi casas que con el comentario que le hacía un amigo que está hoy acompañándome también, íbamos ahí, yo le decía, fíjate vos, esta casa es mejor que cualquiera de las casas donde yo viví, en los lugares donde iban alquilando mis padres cuando yo tenía 10 años, 11 años, 12 años, 13 años, que vivíamos siempre en una casa distinta que me llevaba a valorar muchísimo lo que significó que la Argentina tuviera nada menos que su casa propia en el espacio por el ARSAT, ahora 2 casas propias, lo cual era para mí un sentido muy soberano de las cosas. Pero no me quiero ir de tema. Yo había dicho que entre vivir a 2 horas y media de Buenos Aires y vivir en la Villa 31 a
2 kilómetros o menos del obelisco. Yo elegía, desde la condición de pobre, porque sé perfectamente cómo lo había sido, elegía eso, pero ellos pusieron que la frase, este es un tema menor, está con todas las placas que cambiemos por favor. Ahí estoy yo en la tapa de Muy, uno de los diarios de Mañeto, diciendo villas para todos y todas. Fíjense cómo los tipos trabajan, el grado de idiota que me adjudicaban con esa tapa, pero lo hacían para que en los foros, en las cloacas que ellos tienen, la gente me destruyera, me devastara, porque tan pagado que estaba, era capaz de decir, bueno, el gobierno apura la hipótesis del suicidio. Ahora, dentro de poco, pasar, porque me parece que hay varias de esto, Nisman, 2 revelaciones que agregan sospecha de que había sido crimen, grave giro de Cristina, grave giro, ahora cree que a Nisman lo asesinaron, era mentira, era lo que había dicho en primera instancia, por lo menos en forma de pregunta. Bueno, ahí paramos. Un informe reservado diluye la idea de suicidio. Todas tapas. Estas son el 10% de las tapas que sacaron para el caso de Nisman. ¿Qué estaban diciéndonos? Estaban diciendo que la presidenta era una asesina, que había mandado a matar a un fiscal. ¿Cómo se hace para votar a una asesina, por más que haya habido ventaja? Piensen ustedes cómo se adultera la democracia. Ahora, cuando llegue el 18 de febrero, ¿se acuerdan del 18F? ¿Se acuerdan de la marcha, la Plaza de Mayo? Que para tu colmo tuvieron la suerte de que les lloviera y ahí andaban abajo de los paraguas de Gucci cantando el himno. Cantaban el himno y decían: asesina, asesina. El mundo recibía los informes de todas las cadenas. La Argentina tenía una presidenta que había matado a este indefinible hombre, porque al estar muerto, todos los insultos que a uno se le ocurre los deja en el zaguán. Estamos hablando de este fiscal Nisman, que había inventado una mentira que inmediatamente le destruyeron. Los grandes juristas como Zaffarón y Mayer, los juristas que no son del palo como Moreno Ocampo, los jueces que no le abrían la feria, el hijo que es más Clarín que Mañeto, Servini de Cubría, que es más cantora de la música del poder que ninguno podía, porque les daba vergüenza la denuncia que había presentado Nisman. Y ahí estaba Nisman, tironeado hace un año. Por eso el otro día, cuando salió la foto de Macri, vio con las hijas de Nisman, pobrecitas, Macri se reía. Es que no puede parar la risa porque ese día empezaba a ser presidente de la República. Entonces es para él un aniversario importante, el de la más grande, pavorosa mentira que se haya dicho de una persona. Olvídense si ustedes tienen estima o no por la presidenta. Y lo que importa es el conflicto que con la verdad tiene esta gente, que necesitaba que fuera un crimen para endilgárselo a la presidenta. Y un mes después, cuando ya podían tener algunos elementos como para darse cuenta qué había ocurrido en el baño de Nisman, que tomándose el revólver con las 2 manos, el revólver que él había pedido, encerrado en el baño, encerrado en su casa, se daba flor de tiro en la sien y moría. Un suicidio al que lo habían arrastrado sus gravísimas afrentas a la verdad en esa denuncia, su desapego a la causa por la que le habían dado millones, pero millones y millones de pesos, y que él usaba en buena parte para irse al Caribe con alguna muchacha que conocía en la noche, en una vida que no tenía sentido, casi que insultado, podría decirse, por su propia mujer, ex mujer, el día que toma la decisión de suicidarse, porque se había venido y había abandonado a la familia para presentar la denuncia demencial que estaba presentando. Resulta que hace una nota en una revista y manda la tapa de la revista a su ex mujer para explicarle: mirá por qué me vine. Y la mujer le dice: esto es lo que siempre buscaste, la figuración y el poder, allá vos. Y él le responde: así no podemos discutir. Ese sábado en el que se iba a suicidar, ya te voy a explicar mejor personalmente, ni mis hijas ni yo necesitamos que nos expliques nada. Y al mismo tiempo, Patricia Bullrich, la actual ministra de Seguridad, la gran perseguidora de la nata, bueno, pero no se enojemos.
tengamos en cuenta que por lo menos no la pusieron otra vez como ministra de Trabajo. Bueno, ella, con la Alonso esa, a la que le cambiaron por decreto de necesidad y urgencia. Mirá los decretos de Macri. Le hicieron un decreto de necesidad y urgencia para que pudiera ser la jefa de la oficina anticorrupción sin ser abogada. Se mandaron un decreto y punto. Ahí se terminó la historia. Bueno, esas dos mujeres eran las que lo tironeaban a Nisman para que fuese al Congreso. ¿Por qué? Porque le querían sacar jugo político a la denuncia. La denuncia no servía para nada, pero mientras hubiese un parlamento que se sentase a discutir eso en una comisión en secreto y estuviese el diario Clarín adentro para contarlo y el diario La Nación, la cosa podía funcionar. Y llamando a los espías desesperados esa tarde, a los espías que lo habían abandonado, las 4 llamadas que por ahora se conocen es que uso. Se pegó un tiro, se suicidó Nisman, pero ellos querían un crimen. Y para ese crimen fueron capaces de inventar lo que fuera. ¿Ustedes se acuerdan? Siempre cuento lo mismo porque sé que causa gracia. Porque tenemos que ponerle una sonrisa, porque si no hablamos muy enojados. ¿Ustedes se acuerdan del chino que había matado a Nisman? Un chino. ¿Se acuerdan del pasadizo secreto que había entre los departamentos? Era tan gauchito, no me hagas la segunda voz que me distraigo. Eran tan gauchitos los vecinos de Le Parc, que tienen un pasadizo secreto, cosa que si un vecino se queda sin arroz, va y le golpea la puerta, vecina me da un poco de arroz, le devuelvo mañana. Más o menos como debe suceder aquí en el barrio. Entonces, también inventaron eso. Apareció un cerrajero que abrió la puerta, iban las cámaras, porque todo el tiempo andaban detrás de esas cosas, y cuando terminó dijo, era muy fácil, la abría cualquiera. La abría él porque era cerrajero. Naturalmente, para un cerrajero era fácil. Y entonces dijeron, la puerta estaba abierta, ¿se acuerdan? La puerta estaba abierta, estaba cerradísima. La madre tuvo que ir a buscar una llave a la casa para poder abrir la otra puerta. La otra tenía una tranca por dentro, la principal, y esta era la puerta de auxilio. Los diarios inventando esta historia. Si ustedes buscan, los más jóvenes, que deben ser los más entrenados para entrar a las redes sociales, a la internet, mejor dicho, pueden encontrar el 22 de febrero la editorial de Clarín de ese día. La editorial, la página donde va lo más importante del diario. ¿Qué decía Clarín de ese día? Que el crimen había sido cometido por un comando iraní venezolano. ¿Se acuerdan de eso? Clavado, iraníes, culpables de lo de la AMIA, Venezuela, culpables de todo. Caso testigo de lo que vivía la Argentina era perfecto. Pero lo quisieron cerrar de la mejor manera. Léanlo porque yo sé, lo digo muchas veces esto, porque sé que por lo menos permite una sonrisa para aflojarnos. Pero ustedes buscan el editorial. Eran un comando iraní venezolano entrenado por Fidel Castro. Siempre, aquí va una exageración mía, porque sé que da resultado. En realidad lo que ponen es un comando iraní venezolano entrenado en Cuba. En Cuba todo es Fidel, así que yo puedo permitirme esa licencia. Les faltaba decir que la plata del operativo la había puesto Rusia. Porque después fue la presidenta Rusia, ¿se acuerdan? Entonces había ido a pagarle el favor de pagarle a Fidel Castro para que entrenara el comando iraní venezolano, que entraron lo más bien por la puerta que el cerrajero dijo que estaba abierta, se metían en la puerta del baño que después quedó cerrada, se mandaban una pirueta, se paraban de manos por arriba de la sangre, que estaba todo, para no dejar ninguna huella de los pies, y se iban muy campantes. Se iban y conseguían hacer lo que Hollywood nunca intentó, que un criminal cerrara la puerta por dentro desde afuera. Esto han hecho. Esto que parece cómico porque el tiempo ayuda a verlo como algo cómico. Para que hubiera una presidenta asesina. Así recorrieron el año. Vamos a